Mi querido hermano y amigo, el Señor te bendiga y te guarde. Nuevamente damos gracias al Señor por otra oportunidad en el que nos permite por lo menos llevar un mensaje de esperanza en tiempos de tanta necesidad, solamente a la luz de la palabra. El tema de hoy lo he titulado Jesús es la respuesta para nuestra separación. Recuerden que de una u otra forma estábamos separados de Dios por causa de nuestros pecados. Hoy quiero enseñarle, hoy vamos a aprender por qué Cristo es la respuesta a esa separación que teníamos de Dios. Y hay muchos ejemplos bíblicos en los cuales podemos sacar muchos temas de interés acerca de esa separación que se quiebra o esa separación que teníamos de Dios que se une solamente por la gracia de Cristo. En este momento quiero que nos ubiquemos en Lucas capítulo 15, versículo 24, en la versión Reina Valera que tiene por título La parábola del hijo pródigo. Es un ejemplo de muchísimos que existen en la Biblia acerca de esa respuesta o vamos a decirlo, ese puente que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo, para volver a acercarnos a nuestro Señor y nuestro Dios. Cuando habla Lucas aquí en el capítulo 15, especialmente en un contexto inmediato, nosotros vamos a encontrar que Lucas habla de cosas y personas que se pierden. Si leemos el versículo 1 del capítulo 15, habla el Señor Jesús de la parábola de la oveja perdida. Si leemos el versículo 8, habla de la moneda perdida. Y en el capítulo 15, versículo 11, habla del hijo perdido. Entonces, Jesús viene hablando de cosas y personas que se pierden. Y le da una suma importancia a estas cosas que se pierden, porque déjame decirte algo, literalmente, hay dolor, hay tristeza, hay desesperanza, hay angustia cuando perdemos algo o alguien que es importante para nosotros. Viene el dolor, viene la angustia, viene la desesperación cuando se nos pierde algo que es de mucho valor. Le aseguro que si usted bota en este momento de su vida $100, le aseguro que a usted le va a doler muchísimo, le va a doler. Entonces hay dolor, hay tristeza cuando perdemos algo que realmente es importante para nosotros. Yo creo que Cristo también estaba enfatizando la importancia que hay cuando nosotros encontramos esas cosas que se nos pierden. Yo creo que hay alegría, hay, entusiasmo. Supongamos que esos $100 no se le perdieron, sino que usted los tenía guardados en un pantalón. Y usted no se acordaba que tenía esos $100 guardados en el pantalón y usted lo busca por todos lados. ¿Qué pasa cuando lo encuentra? Hay alegría, hay ese regocijo cuando encontramos eso que se nos perdió, que sabemos que es importante para nosotros. Pero también Jesús estaba enfatizando a la luz de el capítulo 15 de Lucas que hay dedicación cuando se nos pierde algo, que sabemos que en algún sitio está, pero tenemos que dedicarnos a buscarlo. Apartamos tiempos para buscar eso, colocamos nuestro esfuerzo para buscar eso y nos esmeramos hasta encontrarlo. Entonces, para Jesús era muy importante reconocer, hay dolor y tristeza cuando se nos pierde algo, hay esfuerzo y dedicación por buscar eso que se nos perdió, pero también hay alegría en nuestros corazones cuando encontramos eso que realmente es importante para nosotros, pero que lo logramos encontrar. Y eso pasó en estas tres parábolas. La oveja se encontró, la moneda perdida se encontró y el hijo se encontró. Entonces, cuando nosotros enfatizamos la alegría que hay, vamos a estudiar por lo menos del versículo 11 hasta el versículo, 27 de la parábola del hijo pródigo. Y vamos a estar analizando algunos pasajes que nos van a dar luz. ¿Por qué Cristo es la respuesta a esa separación? Dice la palabra de Dios, y leo para ustedes en la versión Reina Valera, dice el versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Este muchacho pidió la herencia en vida. Y de una u otra forma nosotros podemos ver no solamente que pidió su herencia, sino lo que hizo con ella. Porque si analizamos, probablemente le hubiese ido mejor. Digo yo, le hubiese ido mejor
Si hubiese pedido la herencia por lo menos para invertirla, para hacer un negocio, para hacer algo que fuera productivo. Pero pidió su herencia para vivir perdidamente. ¿Sabe qué nos enseña esto? Es muy peligroso nosotros como creyentes invitar a Cristo en la sala de nuestros corazones, pero tenemos al diablo metido en el sótano de nuestros pensamientos. Porque hay gente que está así, que se quiere ir, que siente que ya no hay esperanza, que prefieren o piensan que el mundo les va a ofrecer cosas mejores que lo que Cristo ofrece. Hay gente que está pensando en este momento que ya no vale la pena ser cristiano, ya no hay esperanza. Y esa es la peor mentira que Satanás quiere hacerle creer a los creyentes. Les quiere hacer creer que no hay esperanza, los quiere hacer dudar de la provisión de Dios. Este muchacho, déjame decirte, mi querido hermano y amigo, este muchacho lastimosamente fue a buscar en el mundo realmente ese sistema mundano, algo que no necesitaba porque lo tenía en su casa. Fue a buscar amor, eso lo tenía en su casa. Fue a buscar riqueza, fue a buscar posiciones, fue a buscar placeres. Pero dígame qué encontró, versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Lo que encontró fue vergüenza, ruina, soledad. Lo que encontró fue hambre y escasez. Lastimosamente, este muchacho no entendió, creo que es el error de muchas personas que piensan que el dinero les va a durar toda la vida. Hay gente que vive pensando que nunca se van a poner viejos. Hay gente que vive pensando que jamás van a llegar a una vejez y van a necesitar de aquel dinero que probablemente lo pudieron haber ahorrado, y por no ahorrarlo, por negligencia, por disfrutarlo, hoy en este momento de tanta pandemia les está faltando. Entonces este muchacho fue a buscar al mundo lo que no necesitaba buscar porque todo lo tenía en su casa. ¿Y qué encontró? Ruinas, vergüenza, porque hay gente que vive pensando que el dinero nunca se va a acabar. Mire, hay gente que vive pensando lastimosamente que nunca se van a poner viejos. Y eso es una mentira. Hay gente, mi querido hermano, déjame decirte, que viven como si nunca fuesen a morir y mueren como si nunca hubiesen vivido. Porque piensa que nunca se les va a gastar la vida, nunca se les va a gastar el dinero, nunca se van a poner viejos. Este muchacho cayó en ese error. Pensó que a lo mejor nunca se le iba a gastar el dinero y lastimosamente todo lo hubo malgastado y empezó a faltarle en aquella provincia. Pero la historia no acaba allí. Luego dice el versículo 15: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, lo cual envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Versículo 16: y deseaba llenar sus vientres con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Algo que podemos aprender de por lo menos estos dos versículos. Mire, la gente que es malagradecida con Dios, primeramente. Segundo, cuando es malagradecido con sus padres. Y en tercer lugar, cuando son malagradecidos con aquellas personas que le han extendido la mano, que lo han ayudado. Lastimosamente aprendí esto en una oportunidad. La misma miseria le aclara la memoria. Eso es literal. Este muchacho pensó que nunca se le iba a gastar el dinero, que nunca se iba a poner viejo, y hoy la misma miseria le recordó lo mal que estaba pasándola, hasta tal punto que deseaba llenarse el vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Sabe qué aprendí en una oportunidad? No hay sabiduría, escúcheme bien, tan grande en un hombre que dejar cualquier cosa por Dios. Pero no hay mayor estupidez en la vida de un hombre que dejar a Dios por cualquier cosa. Este muchacho hizo eso. Dejó a su padre por cualquier cosa. En esta parábola, este padre representa a Dios. Así muchos de nosotros hemos dejado a nuestro Dios por ir a buscar cualquier cosa. Pero déjame decirte lo siguiente, mi querido hermano. Esas cosas son temporales. Esas cosas se van a acabar. Las cosas que tú buscas en este mundo, sea riqueza, posición, fama, deleite, tarde que temprano se van a acabar. ¿Y sabe qué es lo triste? Que gente
que pudiendo disfrutar su juventud en la presencia del Señor, en el servicio con Dios, hoy por hoy, en su vejez, es que deciden buscar al Señor. Dios te está dando la oportunidad hoy. Por eso decimos, Cristo es la respuesta a esa separación. Porque probablemente tú puedas ser hoy el hijo pródigo. Pero hay una oportunidad, porque dice el versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. En otras palabras, lo que este muchacho sintió, volvió en sí, recapacitó todo lo que había perdido, todo lo que tenía en ese momento y todo lo que le podía haber pasado si seguía en esa condición. Un mes sin comer probablemente, no sé, cualquier situación o cualquier tiempo que este muchacho tenía pasando hambre, lo hizo reflexionar y admitió su error. ¿Sabe qué es lo bonito de esto? Este muchacho entró en conciencia y se dio cuenta de las cosas que había hecho, en quién se había convertido, lo que tenía, lo que podía haber tenido en ese momento y lo que le esperaba si seguía pasando hambre. Entonces volvió en sí. Dice el versículo 17, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, hizo un plan, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hizo un plan en el cual desarrolló primeramente su condición. Estuvo consciente de que cometió un error. Hay gente lastimosamente que no están conscientes de los errores que cometen. Hay gente que lastimosamente no se dan cuenta de todos los errores que están cometiendo. Si quieres que en tu vida se manifieste el perdón y la misericordia de Dios, tienes que reconocer en primer lugar que la vida que estás llevando no es la correcta delante de Dios. Tienes que admitir, tienes que reconocer que la vida como la estás llevando te va a mantener separado de Dios. Por lo tanto, necesitas ejecutar o necesitas cambiar tu manera de pensar, tu manera de vivir y hacer un plan. Yo voy a buscar al Señor. Y cuando nosotros hacemos un plan, no solamente el plan está enfocado en que yo voy a buscar al Señor para ver qué beneficios obtengo del Señor, sino que el plan está enfocado en primer lugar a admitir mi error. Segundo, irme al Señor. Dice que versículo 18: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hago un plan. Admito en primer lugar, hago un plan. Pero en tercer lugar, confieso mi pecado. Porque no solamente es admitir que hemos cometido un error, sino que también tiene que ver con confesar mi pecado, pero también apartarme de mi pecado y hacer lo que es correcto delante del Señor. Este muchacho dice el versículo 19: y le diré: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Tienes que humillarte. En primer lugar, debo admitir que cometí un error. En segundo lugar, debo hacer un plan. Voy a buscar a Dios porque en la situación que estoy me está llevando de mal en peor. En tercer lugar, debo confesar mi pecado. Pero en cuarto lugar, debo humillarme. Señor, hazme como uno de tus jornaleros. Ni siquiera como un hijo. Él no llegó: papá, yo soy tu hijo y yo necesito que me devuelvas los derechos que tengo como tu hijo. No, hazme menos que tu hijo. Un jornalero, un trabajador más de tu casa. Y esa es una actitud de humildad que tuvo este muchacho. Y así nosotros, mi querido hermano, debemos tener la misma actitud delante de Dios. Nosotros no podemos llegar exigiéndole nada a Dios. Nosotros no podemos llegar cuestionando lo que Dios ha permitido en nuestra vida. Porque somos primeramente pecadores y estamos separados de la gloria de Dios. Solamente aquellos que hemos confesado a Cristo como el único y suficiente Salvador, podemos acercarnos con corazones contritos y humillados, reconociendo que Él es el único que puede arreglar el problema que tengo. Entonces, no es lo que yo exija, no es las obligaciones que Dios tenga conmigo, ni los derechos que yo pueda adquirir cuando soy cristiano.
es que necesito humillarme para que la gloria y la gracia de Dios pueda alcanzarme en cada etapa de mi vida. Y dice el versículo 20, y levantándose, vino a su padre, y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se le echó sobre su cuello y le besó. Yo me imagino, mi querido hermano, a este padre preocupado por su hijo, que todo me imagino que lo vio de lejos. Yo me imagino por un momento a este padre buscando y mirando por la ventana a su hijo. ¿Cuándo será el día que va a venir mi hijo? ¿Cuándo será el día que lo voy a tener de vuelta? Yo me imagino. Y cuando lo vio, ¿qué hizo? Corrió. Primero fue movido a misericordia. Corrió y se le echó sobre su cuello y le besó. Y dice el versículo 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dice que le dijo a sus siervos, versículo 22, saca el mejor vestido y vestile y ponele anillo en su mano y calzado en nuestros pies. Hubiésemos sido nosotros este padre y le hubiésemos dicho al niño o a este muchacho: ¿te lo dije o no te lo dije? Siga, pues váyase con sus amiguitos. Eso lo hubiésemos hecho nosotros. Porque sabemos que en nuestra humanidad está el deseo de cuestionar a la gente por sus errores. Pero este padre hizo algo muy distinto. Corrió, se le echó sobre su cuello y lo besó. Y dijo, versículo 22, dijo a su siervo: saquen el mejor vestido. Yo me imagino que este hombre venía todo sucio, con sus vestidos rotos. Me imagino un mes sin bañarse. Quítenle los trapos de inmundicia que tiene mi hijo y pónganle trapos de justicia. Pónganle un vestido nuevo, y eso hace el Señor con nosotros. Quita la inmundicia que hay en nuestro ser y nos viste de ropas de sacerdotes delante del Señor. En segundo lugar, dice la palabra del Señor, el versículo 22, pónganle anillo en su dedo. Eso era un símbolo de autoridad. Ya no ibas a ser un esclavo, ya no ibas a ser una persona perdida, sino que ahora tienes autoridad. Puedes decidir, tomar decisiones igual que tu hermano mayor, igual que cualquier otro hijo, porque tienes una autoridad que es dada por Dios. En tercer lugar, dice, y calzado en sus pies. Cuando las personas eran esclavas, en este tiempo, en el pueblo de Israel, andaban descalzos. Ya no eres un esclavo, ahora eres un hijo y por lo tanto tienes calzado nuevo. Eso mismo está o va a hacer Dios con nosotros si hoy decides buscarlo. Y ya ha hecho con muchos de nosotros, que también fuimos hijos pródigos y volvemos a nuestro Señor. Nos quita los trapos de inmundicia que nosotros podamos tener. Nos coloca vestiduras nuevas y resplandecientes en nuestro ser. Nos pone anillos porque ya no somos extranjeros ni abenedictos, como dice Efesios, sino miembros de la familia del Señor. Y nos pone calzado nuevo porque ya no somos esclavos, ahora somos libres. Porque como dice Juan 8, el que practica el pecado, esclavo del pecado es, pero si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces Dios hace eso como lo hizo este Padre en nuestras vidas cuando nosotros reconocemos que Cristo es la respuesta para esa separación que tenemos de nosotros en nuestro ser con nuestro Señor. Dice el versículo 23, porque allí no termina la historia, y traigan el mejor becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. El mejor becerro se guardaba solamente para los mejores festivales, las mejores celebraciones o para personas importantes. Así Dios trata a sus hijos, aquellos que vuelven a buscar al Señor con corazones contritos y humillados. Y termino con porque este es mi hijo muerto, dice el 24. Ha revivido y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo, versículo 25, mayor estaba en la casa, y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados les preguntó ¿qué era aquello? Él les dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro más gordo por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogase que entrara. Mas él respondiendo le dijo: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Esta historia
no debería haberse llamado el hijo pródigo, sino los dos hijos pródigos. Porque un hijo hizo del amor de Dios o del amor de su padre en esta historia, hizo del amor un libertinaje, se fue y se malgastó, se malbarató, hizo un desastre. Pero el otro estaba dentro e hizo del amor de Dios un legalismo. Y así hay mucha gente. Hay unos que se van al mundo y hacen de la gracia del Señor un libertinaje total. Pero hay otros que están dentro de las iglesias que hacen de la gracia del Señor un legalismo. Somos aquellos que miran a los hermanos y dicen, está bien bueno lo que le pasó. Ojalá, mire, gracias a Dios le pasó eso y le fuera pasado peor para que aprendan. Esos son los legalistas. Los legalistas son aquellos que buscan al Señor por los beneficios que Él genera. Por eso es que este hombre le dice, tanto te he servido y nunca me has dado un cabrito. Hay gente que solamente está dentro de las iglesias para que Dios le cumpla con sus beneficios. Y el día que Dios no cumpla con tus caprichos, no cumpla con tus beneficios, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Te vas allí o te vas a quedar? Entonces, de una u otra forma tenemos que reflexionar quiénes somos nosotros. El hijo pródigo que hizo de la gracia de Dios un libertinaje, del amor de su padre un libertinaje, o somos aquellos que somos los legalistas, que hacemos de la gracia de Dios un legalismo dentro de la iglesia. ¿Quiénes somos nosotros? Esta historia representa al Padre como nuestro Dios, el hijo pródigo como nosotros, que de una u otra forma, por gracia de Dios, volvimos a vamos a decirlo, volvimos a casa. Pero hay gente, amigos que tuve de mi infancia, que no pudieron volver, porque ya hacen 3 metros bajo tierra. ¿Quiénes somos nosotros? Y los que volvimos, como fue mi caso, hoy llegamos malbaratados, destruidos, arruinados por la vida y llenos de tantas incertidumbres en nuestro ser. ¿Quiénes somos nosotros? Hoy Dios te está brindando la oportunidad. Esta parábola nos enseña el amor de Dios siempre va a estar. En segundo lugar, nos enseña el perdón de Dios siempre va a estar disponible. En tercer lugar, nos enseña el hijo pródigo reconoció que necesitaba buscar de Dios. Hoy tienes que reconocer. Y en cuarto lugar, nos enseña que Dios nunca va a tardar su perdón. Siempre está dispuesto a perdonar cuando ve en nosotros un corazón contrito y humillado. Por eso hoy decimos, a la luz de esta historia, Jesús es la respuesta para esa separación que teníamos de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde y que puedas entender que hoy es la oportunidad de buscar a Cristo. Bendiciones para todos.